Nos da mucho gusto, agradecemos sobre todo a el tercer encuentro del RENFA que nos permita presentar este libro de manera virtual. Quisiera leer parte del prólogo, una partecita muy elemental del prólogo. Estar detrás de la barricada es una experiencia que solo pueden describir en un contexto de barrio, pueblo, región, estado, país, continente y en determinadas coyunturas a nivel mundial. Me parece que este libro que escribe Expreso Político de la CENTE, Leonel Manzano, sin duda es de los pocos, de las pocas líneas que existen sobre este acontecimiento histórico en Oaxaca, en el país y en el mundo. Entonces, esa es una de las grandes, yo le he dado la gran valía que tiene ese documento. Yo conozco, salvo el trabajo de Diego Osorno, pero de ahí no, la gente que participó en el evento no necesariamente ha tenido la posibilidad o no ha escrito sobre eso. Entonces, insisto, la gran valía. ¿Quién es Leonel Manzano? Leonel Manzano es, insisto, lo subrayo, un expreso político de la CENTE. Desde ahí estoy configurando la relación. Una persona que desde joven fue dirigente de la Cooperativa de Producción y Consumo en el 86-88, miembro del Consejo de Administración de la Caja Popular Cooperativa de Ahorro y Préstamos, dirigente estudiantil y fundador de Ex Gaceta Cultural, Expresión Universitaria, miembro activo de lo que fue el Frente Amplio de Construcción del Movimiento de Liberación Nacional, FAC-MLN. Antes de su detención en el 2013, asesor de autoridades municipales y dirigente y cofundador del Frente Amplio de Comunidades Marginadas. Preso político de la CENTE desde el 17 de mayo de 2013 hasta el 28 de diciembre de 2018, en el marco de la lucha contra la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Ocupaciones sociales, escritor y poeta, ligada para leer en libertad, integrante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, asesor y gestor de proyectos productivos, alternativos y programas sociales para comunidades indígenas y campesinas marginadas, colaborador ocasional como articulista de periódicos La Jornada y la revista cultural para jóvenes Tierra Adentro, marginadas del estado de Oaxaca, FACMEO, coordinador central de la Universidad del Pueblo y coordinador estatal de círculos y clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica. Ocupaciones educativas y culturales, parte de la Coordinación Estatal de Programas de Círculos y Clubes de Lectura, que impulsa el Fondo de Cultura Económica, construcción de 18 series de círculos de lectura en todo el estado de Oaxaca, 81 mediadores de círculos de lectura en las comunidades, coordinador de 8 sedes de clubes de lectura que agrupan a 120 clubes en todo el estado de Oaxaca. Coordinador central de la Universidad del Pueblo, con 16 planteles en todo el estado, con su lema La ciencia al servicio del pueblo, proyecto de educación alternativa que tiene como objetivo principal reconstruir el tejido social a partir de la educación desde una visión social y sustentable, ni educación privada, ni educación pública, educación social. Bueno, esos son los antecedentes de Leonel Manzano. Y vuelvo a insistir que es de los pocos escritos que las generaciones que no vivieron esto o las generaciones no debe haber el imperativo, pero sí sería necesario que leyeran esta parte de la historia de la lucha del pueblo de Oaxaca. Algo que noto en este libro, que destaco de este libro, es aunque existen personajes que son maestros, son docentes, Leonel los toca como los héroes de su novela, esta novela corta. Me parece que más le da el papel prioritario al pueblo, a las masas, al movimiento, a la gente. Ese libro, cuando leía la introducción, efectivamente, su servidor y varios de los que estamos aquí, vivimos esta represión por parte de Ulises Ruiz Ortiz. Una represión que ya lo había dicho en su campaña y que nos sentenció de que ya no habría más movilizaciones del magisterio ni movilizaciones del pueblo. En esa virtud fuimos parte de este acontecimiento de la represión del día 14 de julio del 2006. ¿Y qué quiero decir con esto?
que en realidad Leonel Manzano es muy minucioso al llevarnos en toda esa trama que se dio en casi más allá de 3 a 4 meses, de toda esta lucha, nos habla desde los cartones, donde dormíamos, desde las peripecias, desde la táctica y la estrategia, y entonces es una gran remembranza de los que allí estuvimos, y aún los que no hayan estado. La verdad, 14 fue un hecho que solo lo habíamos visto en alguna película, porque realmente cercados, porque realmente con gases lacrimógenos, con gases pimienta. Sin embargo, aquí es lo interesante de esto, cómo la reorganización del magisterio se da para ahora desalojar a las huestes del fascismo, pero no tan solo desalojarlos como magisterio, sino es ahí embrión de lo que sería la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Es ahí entonces cuando el pueblo se vincula con sus maestros por tantos agravios que se habían dado no tan solo en el periodo de Ulises, neoliberales. Me parece también que es importante subrayar que Leonel Manzano nos habla de algo fundamental para los pueblos, lo que es la memoria histórica. Esa memoria histórica que muchas veces es desdeñada, que simplemente se habla de la historia, pero no de lo que los pueblos, de lo que se suscita en los pueblos. Para muchos, el movimiento del 2006, la conformación de la APO y la participación de los miembros de la sociedad, es a lo que le llaman en un momento dado la comuna de Oaxaca, comparándolo con la famosa, con acontecimientos de la Comuna de París. Y también creo que es un hito en la organización de los maestros y del pueblo vinculado, esa empatía que se tienen en estos actores sociales. ¿Cuál era la lógica para ir culminando esta participación? ¿Cuál era la lógica del gobierno? Destruir a aquellos que se oponían a su política, destruir a aquellos que replanteaban o rebatían o debatían sus visiones autoritarias, tanto en educación, tanto en cultura, tanto en salud, es decir, toda esa plaga neoliberal que trajo ese tipo de gobiernos. Y creo que en esa virtud, la lucha del magisterio, como se hacía desde hace muchos años, que se da en el 2006, no es una lucha desde la lógica economicista, es una lucha que pedía, que exigía al gobierno una escuela digna para los alumnos, que exigía luz en las escuelas, que exigía baños en las escuelas, que exigía aguas en las escuelas, que exigía desayunos escolares, que exigía uniformes, zapatos, uniformes para estas comunidades y estos niños que estaban en total abandono. Es decir, es una lucha que estaba propiamente en la búsqueda de el apoyo a las pequeñas y los pequeños. El movimiento magisterial de Oaxaca logra democratizar su sección 22. En el sindicato más grande de América Latina, bajo el cacicazgo de Ballester Gordillo, ve peligrosamente el gobierno neoliberal de Felipe Calderón y antes de Fox y los anteriores gobiernos priistas, ven ese gran peligro. Y entonces habría que extirpar a ese magisterio rebelde. Ese magisterio democratiza las calles, pero también empieza a democratizar las aulas. Empieza, no obviamente en el 2006, hace aproximadamente más de 30 años, empieza una lucha también por cambiar las visiones, por romper los esquemas, los paradigmas educativos y conforma también el CEDES 22, que es un órgano netamente. Entonces, quiero terminar esta parte diciendo que es en este momento en cuanto también es válido el reconocimiento al pensamiento y la práctica de Pablo Freire. Mentiría si no dijera que realmente nuestro movimiento educativo está plagado
benditamente plagado del pensamiento de Freire, porque estamos en este planteamiento emancipador, liberador, que descolonizador del pensamiento, insisto, libertario. Entonces, eso es lo que se discute en el CEDES 22, eso es lo que se discute en nuestros TEAS, y esto, sin duda, es lo que permea en el peteo. Pero no puedo dejar también de decir que desde la normal, Freinet nos enseña y nos dice que las cosas pueden ser diferentes, que la escolástica tiene que abandonar nuestras aulas, que todavía estaban permeadas, que la charlatanería tiene que retirarse. Entonces, él nos da nuevos planteamientos, propuestas que permitan esta construcción reflexiva del aprendizaje, estos contextos campesinos que tenemos nosotros. Pero también hacemos la vinculación de Freire, Freinet y nuestro planteamiento comunal, nuestro planteamiento colectivo de nuestros pueblos. Entonces se me hace importante, sin desdeñar, o rescato esto que nos dice el compañero Leonel Manzano, y cómo también viene permeado muy intrínsecamente este planteamiento educativo que tiene el magisterio democrático de la sección 22. Hoy cualquiera ya quiere hablar de la coordinadora nacional, hoy cualquiera se siente leninista, pero Leonel recobra a estos luchadores que estuvieron dando la pelea desde el 2006. Y quiero, antes de darle la palabra al maestro Marco Esteban, quiero decirles que efectivamente la barricada aún existe, que la barricada no se quedó en el 2006, sino que seguimos trabajando con nuestras barricadas como formas de todo el planteamiento neoliberal, a todo el planteamiento educativo que lo único que busca es domesticar al individuo. El espíritu de lucha se sigue haciendo presente. La barricada no es solo el recuerdo. La barricada ayuda a reorganizar cuando es necesario. La barricada no debe quedar en el simple recuerdo. Mientras exista miseria y explotación, la barricada merece respeto de la historia. Hasta aquí. Compañero Marco Esteban, por favor, le agradecería continuar con la presentación de este hermoso libro. Muchas gracias, Patrocinio. Bueno, pues agradecer de antemano esta deferencia que me hace Leonel para comentar su libro. Siempre abordar, reflexionar la obra de otro es compleja, es difícil, y muchas veces uno puede ser muy injusto por no encontrar aquellos puntos que son, digamos, los más esenciales que podemos destacar. Bueno, y en el marco del encuentro de la Red de Educadores Freinet América, a realizarse ahora en Brasil, y cuyo punto básico son las coincidencias entre la pedagogía Freinet y la de Paulo Freire, quiero aprovechar para hacer algunos comentarios a este texto Detrás de la barricada del maestro oaxaqueño Leonel Manzano Sosa. Ya Patrocinio hizo una breve restricción de la trayectoria de Leonel. Reitero solamente tres elementos importantes para comentar el texto Detrás de la barricada: su amplia participación y compromiso con el movimiento magisterial democrático, especialmente de Oaxaca, su encarcelamiento por motivos políticos entre 2013 y 2018, y en la actualidad al frente del proyecto conocido como la Universidad del Pueblo. Aunque tenemos ya muy presente este hecho de Detrás de la barricada, es, quiero decirlo, una novela de tipo testimonial, y que en él se refleja de manera fehaciente las ideas y vivencias del mismo autor. Es un ejercicio entre el pasado y el presente que rememora aquellos años del movimiento magisterial y popular de 2006. Como ustedes recordarán, en junio de 2006, un plantón docente es desalojado de manera violenta del centro de Oaxaca. A partir de ese hecho, se desarrolla una singular lucha que despierta la admiración del magisterio oaxaqueño
y los movimientos sociales de esta entidad en muchos lugares del país e incluso del mundo. Leonel participa en aquel entonces junto con un nutrido grupo de maestras y maestros oaxaqueños, quien de un día para otro se ven envueltos en una serie de acontecimientos sorprendentes que bien pareciera una novela. Entre ellos, la burda decisión del gobierno de Oaxaca, en especial del gobernador en turno, de desalojar de manera violenta el plantón magisterial que se encontraba en la ciudad de Oaxaca. A pesar de circunstancias tan complejas como las elecciones federales del 2006 o la fuerza que tiene la propia sección 22 entre sus agremiados y el reconocimiento en el Estado, se decide utilizar la vía represiva y sin tomar en cuenta que en este plantón no solamente había maestros, sino la mayor parte era ocupada y estaban presentes compañeras maestras, infantes, personas de la tercera edad, etcétera. O sea, en otras palabras, no solamente era un plantón con características gremiales. Ante este es el primer momento, o sea, esta decisión tan absurda, tan políticamente compleja y difícil, pero lo sorprendente es lo que sucede después. En unas cuantas horas se da la contraofensiva del desalojo, que implicó la reorganización un tanto espontánea del magisterio y cómo se suman cientos de oaxaqueñas y oaxaqueños apoyando de manera directa al desalojo ahora de las corporaciones policíacas oaxaqueñas que habían tomado algunas de las calles en el centro histórico de Oaxaca y en colonias aledañas. Esto derivó que la asamblea magisterial se ampliara a las organizaciones sociales y con ello la aparición de la APO, Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, lo que lleva en un momento muy especial en los hechos a que las demandas magisteriales sean rebasadas y se conviertan también en exigencias sociales características de las necesidades de muchos de los pueblos de Oaxaca y de los movimientos sociales. Durante los meses de junio a noviembre se desarrolló una serie de hechos sorprendentes, de ahí el nombre del libro, la aparición de barricadas en muchas calles del centro y colonias aledañas de la ciudad de Oaxaca, que se convierten en símbolos de la organización popular. Una especie, como decía Patrocinio, de comuna muy propia de Oaxaca y en el siglo XXI. Una experiencia utópica que rebasa los análisis más concienzudos de los sociólogos y politólogos de este siglo. Aunque la opción que utiliza Leonel va más allá de un libro que bien puede hacerlo desde el ámbito académico, utiliza la opción de la novela, es decir, retoma la literatura para recrear estos hechos propios de la vida cotidiana de aquella mítico periodo de la historia de Oaxaca y del magisterio en el año 2006. Para ello, utilizando la literatura, se centra en la historia de dos personajes, entre ficticios y reales, Julián y Rigo, ambos dos jóvenes profesores que van presentando la historia de este periodo. Varios elementos se conjugan. Docentes del movimiento magisterial quienes participan en una de las corrientes al interior de la sección 22 y que van desglosando no solo la parte mítica y romántica por la cual admiramos a las y los docentes oaxaqueños. En ese sentido, el libro es una interesante muestra también de las diferencias y conflictos que se gestan al interior de un movimiento, porque a veces uno se queda solamente con esta imagen idílica de que el movimiento magisterial o que un movimiento social tiene pues muchas bondades y a veces no se reflejan esas contradicciones. Por ello, y esto es un hecho importante a resaltar, la novela no es un documento autocomplaciente. En ella detectamos también asuntos como la presencia de las posiciones de grupo por encima de los intereses, vamos a llamarles sociales, las conveniencias personales, el empleo de los instrumentos del poder para mediatizar
la lucha social, los errores de la dirigencia sindical y las dificultades para construir consensos y diálogos desde la misma izquierda. Y aquí se refleja muy claro aquella imagen de que cuando hay tres personas de izquierda, se pueden dividir en 4 grupos. Otra virtud de la novela es el retrato de la vida cotidiana de un docente oaxaqueño, desde las relaciones que establece con su pareja, maestra, por cierto, que es un caso muy común, es decir, en el magisterio es algo muy típico que la mayor parte de los docentes tengan como pareja a otro docente. El papel social que juegan los maestros, las maestras en sus comunidades y que es esencial en nuestro país desde principios del siglo XX. La vida en un plantón, que a veces uno solamente lo puede ver desde lejos y no se imagina todo lo que puede pasar dentro de un plantón y que llega a presentar sin inhibiciones, incluso hasta la vida sexual que se llega a dar en estos espacios. Leonel utiliza una licencia literaria. Además de la estructura de la novela, hay una serie de notas identificadas como la memoria de transfuga. En ellas va compartiendo su visión particular del movimiento y que nos muestra a un compañero, a un Leonel con una amplia sensibilidad, un compañero consciente y con inteligencia social. Otro detalle importante, la presencia de una posición política orientada en el marxismo y de la educación alternativa, presente en el texto con referencias a autores como Makarenko, como el pedagogo soviético, o el pedagogo brasileño Paulo Freire, que en este momento es motivo de este congreso. Es en Oaxaca donde Paulo Freire no solo es conocido en términos teóricos, sino en su sentido práctico, pedagógico y social político. La pedagogía de la liberación se encuentra presente en ese aspecto que vamos viendo en la novela del compromiso social que establece un docente o una docente con su propia comunidad y con la época que le toca vivir. En el mismo libro uno descubre que esta novela, Detrás de la barricada, tiene 3 grandes momentos de elaboración y que también es muy importante resaltar. Uno, el año 2006, cuando Leonel, me imagino, en las barricadas, en las calles, en las marchas, probablemente con un cuadernillo en la mano o con alguna hojita que probablemente guardaba en su pantalón, iba tomando como notas de estos momentos que le tocó vivir de manera directa en 2006. Otro momento durante su encierro en el penal de Puerta Grande, Jalisco, que retoma muchas de estas notas y que concluye ya en su estructura esencial en el año de 2015. Y destacar, Leonel prefiere, y hace esa referencia, escribir que ver televisión en el penal de Puerta Grande, Jalisco. Y un tercero momento que es este que estamos concretando, ya no solamente las notas y la escritura del texto, sino la posibilidad de editarlo y que lo hace con la Brigada para Leer en Libertad en este aciago impredecible 2021, año de la continuación de la pandemia. El libro es un texto escrito desde la visión de un docente ante todo. Es una muestra de que la escritura no es un privilegio de algún sobredotado, es la escritura de un docente que se ha apropiado de la palabra, muy propio de ese impulso que hace Freinet con el empleo de la imprenta. Es una herramienta cultural y que a su vez la escritura es un signo de la época en la cual nos toca a nosotros vivir. Es el libro Detrás de la barricada, ante todo, un valioso testimonio que bien vale la pena leer y comentar. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Marco. Bueno, Leonel, sin más preámbulo, pues quisiéramos tu comentario como autor de ese libro. Y es algo que no sé si lo vas a tocar, pero también comentar que hubo escuadrones de la muerte en esta etapa de lucha. Hubo encarcelados, dirigentes encarcelados, y hubo, Leonel, si me pudieras la cifra, cerca de 26 personas asesinadas, insisto, por esos escuadrones de la muerte. Y es en el tiempo del tirano Ulises Ruiz Ortiz, el
chacal ahora sí, el chacal de Chalcatongo, quien viene a imponer este gobierno a sangre y fuego. Era importante aclararlo porque me parece que se nos va por ahí, más que el antihéroe, se nos va por ahí este gobernante que trató de detener el movimiento magisterial que sigue vigente, que sigue vivo, y continuamos con la barricada. Leonel Manzano, por favor, quisiéramos escuchar tus palabras, tu testimonio sobre el libro. Gracias, compañero. Antes que nada, el agradecimiento por esta cortesía de invitarnos pues, a dar a conocer en este magno evento este pequeño trabajo que estamos tratando de dar a conocer fundamentalmente para, como decías tú, recuperar nuestra memoria, ¿no? Nuestros pueblos tienen que tener memoria y estamos acostumbrados a que otros de fuera escriben. Nosotros tratamos de hacer un esfuerzo porque seamos los mismos protagonistas, en mayor o menor medida los que podamos plasmar las ideas, los hechos que sucedieron. Y bueno, particularmente quiero hacer agregar el comentario que decía el compañero Marco de los pedagogos. Le faltó agregar el gran pedagogo Paulo Coelho, pedagogo de la frivolidad, ¿no? También ahí se menciona en el libro como el gran ícono, ¿no?, del pensamiento pequeño burgués, ¿no? Y que incluso en la otra presentación otro compañero hizo esa como que aceptaba la crítica, ¿no?, al pensamiento pequeño burgués, ¿no? Y bueno, este libro yo diría también pudiera catalogarse como una hidra bondadosa, ¿no? Porque, pues, que tiene muchas ramificaciones y a lo mejor no tiene ningún orden a la vez, ¿no? Pero finalmente por eso le quisimos a lo mejor dar ese formato de novela, porque así pues permite cierta libertad, ¿no? Porque ya si haces un ensayo y eso, pues ya como que te destazan más fácil, ¿no? Y así con la novela pues tienes cierto blindaje, porque finalmente la creación literaria te permite ese derecho, y a veces no tiene uno a lo mejor los suficientes elementos académicos, pedagógicos para poder elaborar un material de otra naturaleza. Bueno, en ese sentido también quiero dar el agradecimiento que me faltó en otros momentos a quien hace el prólogo, Froilán Rascón. Froilán Rascón es alguien que productor en Radio Educación, locutor, amigo muy entrañable y que tuvo el gesto de hacernos el prólogo. También agradecimientos a la doctora Silvia Hernández, que es la que nos revisó el documento para ver los errores o horrores ortográficos y menguar un poquito la cuestión de redacción, etcétera, ¿no? Aclarar algunos detalles y nos fue de mucha ayuda. Agradecimientos también a Martín Colmenares, otro expreso político que estuvo con nosotros allá en Puente Grande y es un médico y es bueno para el dibujo. Él hizo el dibujo de la portada del gran Güero Rafa, amigo entrañable, compañero de lucha, el gran Güero Rafa, que fue secretario de organización en tiempos también muy álgidos de la represión en 1997, por aquellos años, ¿no? De la sección 22. Y él quise ponerlo porque es un ícono también que a pesar de haber caído, haber perdido la vida, sigue sus injusticias, su caso, ¿no? Bueno, y ya viendo en cuestiones muy concretas del libro, pues yo les podría decir que el libro está hecho con la finalidad de que la palabra camine, la palabra tenga vida, porque es importante la palabra del movimiento, porque hay que retomar, hay que resaltar el trajinar del principio inquebrantable, porque hay que resaltar, que la hierba seca va ocultando la verdad con su espeso silencio. ¿Sí? Y este libro surge ante la innovación del deber. ¿Sí? Este libro
es un esfuerzo partiendo de que la conciencia no está en venta. Este libro surge porque se parte de que hay que luchar para que siga prevaleciendo la precaria templanza, ¿sí? Siempre debe prevalecer. Porque sabemos y lo afirmamos que nada puede ante todo ello si en la tormenta luce siempre la esperanza, ¿no? Este libro está dedicado sobre todo a los eternos derrotados, porque ellos son los que hicieron, los que fueron los protagonistas fundamentales de esta epopeya que le llamaron la revolución del siglo XXI. Porque ellos, los protagonistas del silencio, hicieron eso, y aunque ahorita muchos hayan vivido encaramados en sus espaldas, ¿no? O se encaramaron en esas espaldas para poder potencializar sus espacios, ¿no? Bueno, es el proceso, históricamente así, muchas veces así ha sucedido. Y finalmente quiero decir que el libro se hace para que el poder de la palabra refleje la portadora terquedad del movimiento, que recobre vida y que vaya por los caminos, calles y barriadas. Ese es el fin último de este libro que se titula Detrás de la barricada, compañeros y compañeras. Muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias, Leonel, Marco, Marquito, Aura en los controles técnicos. Y solamente agregar, no sé, Marco, ¿quieres comentar algo más? Sí, ahí está, pues da pauta para el diálogo con Leonel y contigo, Patrocinio. Sí, en efecto, el libro tiene muchos detalles muy interesantes que pues nos lleva a la reflexión de esta época. Yo creo que además, Leonel, a pesar de las observaciones que tú mismo haces con respecto a los auxilios que tuviste, hay muchos elementos positivos. Entre ellos quiero destacar una anécdota cuando eran las marchas del magisterio pues nacional aquí en la Ciudad de México, pues llegaban a circular periódicos y pues hojas fotocopiadas. Y yo recuerdo por lo menos un par de veces que se compartían poemas que tú escribías y que circulaban en las marchas, Leonel. Entonces yo te conocí precisamente por esos poemas, más que por el hecho del encarcelamiento, porque circulaban los poemas tuyos que escribías y que se llegaban a compartir en las marchas. Y pues esto habla precisamente de esta cualidad que tienes, esta parte literaria, más que un recurso que utilices para no escribir a manera de un ensayo. Yo no creo que sea ese el motivo, como tú lo mencionas. Yo más pienso que la literatura nos da esta posibilidad de recrear la historia de una manera mucho más accesible y atractiva para las y los compañeros del movimiento magisterial. No porque uno no quiera leer un ensayo, sino porque una novela da la pauta para acercarse en esta vida cotidiana a la que nosotros nos adentramos, y la literatura te lo permite. El ensayo es mucho más complejo para acercarnos a esa vida cotidiana que tenemos las y los maestros de nuestro país, especialmente de Oaxaca. Muchas gracias, Leonel, nuevamente. Sí. Marco, nada más para Leonel, para algo que rescato en lo que dices tú, Marco, sobre el asunto de la vida cotidiana, aunque bueno, desde una lógica de lo cotidiano no es tan aplaudible, pero bueno, la vida diaria de los maestros, cuando tú lo tocas, Marcos, me gustó esa parte cuando Leonel dice, por la revolución, dice, asistí a eventos conmemorativos por la independencia, por la revolución y a la festividad del Día de las Madres. Ahí organicé
cuadros folclóricos, comedias, desfiles, escoltas para portar la bandera, bandas de guerra, etc. Desarrolla vida política en las reuniones del Consejo Técnico, en la Asamblea Delegacional, en la regional, en la Asamblea Estatal. Acude a marchas y mítines y plantones, bloqueos, foros de análisis y de denuncia. Puede ser nombrado como representante delegacional, sectorial, estatal y nacional. Todo un conglomerado de actividades y funciones que lo convierten en un afilado animal político, un ser crítico, reflexivo y pensante. Es decir, este pensamiento que rompe, que libera, que discute, que dialectiza y que permite la reflexión y que permite hacer otro planteamiento. Y ese planteamiento que no necesariamente es en esos tiempos y también en estos tiempos no es necesariamente aceptado por los poderosos. Termino diciendo, Leonel, si no hay otra cosa más, creo que algo también importante que decía Marco, y que nos hablaba de la imprenta, y que nos hablaba del texto libre, y que nos habla específicamente de ese Freinet que le da la importancia a la escritura, ya a la lectura, ya a la corrección, ya a la compartencia colectiva, y que te da la voz, Freinet, te da la posibilidad, le da al niño la posibilidad de tener la voz, ¿no? Y expresarlo, y que no la cuarta, y que no la mete en corchetes. Y entonces también por aquí en tu libro, en la página 123, me encantó esa parte que dice, y que bueno, y que Freire habla de los de sin voz, habla de tomar la palabra, habla de decir las cosas, habla incluso esa crítica contumaz que hace con aquellos explotados que se convierten en explotadores o con aquellos que están siendo marginados y que quieren marginar al otro cuando ellos mismos son unos marginados. Y dice acá, es irreverente, irreverentes son las letras, tal como ha sido la lucha social, porque si no es de esa manera, nada tendría que hacer en la vida real. Fíjate la palabra y esa comparación de ¿qué hago entonces si me olvido de esto que es tan importante? ¿No? Entonces, no es esta frivolidad de vida que decías hace rato, Leonel. Pues algo más, Marco, algo más, Leonel. De otra manera, pues damos por concluida esta charla, esta presentación y nuevamente agradecerle a los organizadores de la tercera reunión de la RENFA esta posibilidad de presentar este texto, este maravilloso texto, este hermoso texto, este bucólico texto, este texto que también libera. Pues muchas gracias.